Buenos días a quienes no he saludado. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? De nuevo voy a preguntar. ¿Cómo están? Me tocó a mí hoy día preguntar. De empezar, avisar que mi esposo no está hoy día. Está bien de salud por si acaso. Pero le tocó ser vocal de mesa, ¿ya? Así que está ahí cumpliendo su labor cívica, ¿ya? Así que, pero todo bien. Poniéndonos un poquitito en el contexto de lo que vamos a vivir dentro de una semana, hemos estado también queriendo darle un enfoque significativo al nacimiento de Jesús, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta que las enseñanzas han ido para ese lado. Y personalmente, a mí me gusta mucho este tiempo. Es una de las épocas en donde me siento como casi como una niña de repente. Me gusta ver las luces, me gusta cómo se maneja esto también en familia. Nosotros somos como bien, así nos preparamos para poder estar juntos y que hagamos una dinámica, que tú te haces esto, tú haces esto otro. Nos preparamos para estar juntos y celebrar la Navidad, ¿ya? Y por eso también me gusta mucho, porque desde pequeña siempre sí, a mí me gustan mucho los brillos, ¿eh? No sé, ¿nota? Me gustan los brillos, me gustan las luces, así como bonitas. Y entonces este tiempo igual para mí es como bien, bien bonito, ¿ya? Pero sin embargo también reconozco que puede pasar que este tiempo, esta época, genera algunas emociones en las personas. Por lo menos a mí, antes de conocer a Jesús, también me pasaban algunas cosas así como medias raras, como que uno se siente así. A veces eres el Grinch, así se dice, el Grinch, como es el de la película, el mono verde, que no me gusta, pero siempre lo dan, ¿no es cierto? Es como eso que a uno le pasan ciertas cositas en el corazón, ¿ya? Y por lo que Dios ha hecho conmigo y con mi esposo también, que igual un poquito le pasaba, entiendo que estas emociones están conectadas con recuerdos, ¿no es cierto?, familiares arraigados en nuestra vida. No sé si le pasa o les ha pasado, ¿ya? Pero yo he hablado siempre con muchas personas, no, sabes que no sé qué me pasa en este tiempo, estoy como más triste, estoy como más deprimido, a veces estoy como muy contento, muy eufórico, ¿no es cierto? Y son emociones que pasan por nosotros, ¿ya? Pero todo esto tiene que ver con, como les decía, a veces con cosas que nosotros hemos vivido en la niñez. Pero cuando uno entiende el verdadero significado, ¿no?, de la celebración de esta fiesta que trae tantas emociones juntas, estas pueden cambiar, ¿ya? Estas pueden cambiar y deben cambiar, ¿ya? Y como les decía, es una temporada que evoca mucho a la familia, de estar juntitos, ¿verdad?, de compartir una cena especial, hasta de intercambiar regalos, porque es un tiempo también de dar, ¿verdad? Y uno, independiente de cómo sea tu bolsillo, tú quieres entregar alguna cosita a tu familia, ¿ya? O a tus amigos, no sé. Pero, como les decía, corremos el riesgo, ¿ya?, de repente cuando nos concentramos mucho en estas cosas, de olvidarnos realmente de lo importante. ¿Y qué es lo importante? La llegada de Jesús, ¿no es cierto? La llegada de Jesús a este mundo y lo que eso significa para cada uno de nosotros y para el mundo cristiano, ¿ya? Ese es el motivo real por el cual, el principal en realidad, por el cual nosotros debiéramos estar juntándonos, hablando, conversando, ¿no es cierto? Y como les decía, durante este mes hemos centrado las enseñanzas en el nacimiento de Jesús, porque es muy importante para la comunidad cristiana. Hoy día quiero tomar a Lucas, ya, el Evangelio de Lucas.
el Evangelio de Lucas, ¿ya? Y voy a ir desglosando, voy a darles algunos de estos, pero en el Evangelio de Lucas, ¿ya? Hay una palabra que se repite mucho. Y esta tiene que ver con que en varios versículos dice gran gozo. Y ojalá tú lo anotes, lo subrayes, si tienes Biblia ahí, lo rayes, si tienes el celular, le pongas color, así del que quieras, porque es necesario resaltar esta palabra para poder entender cómo nosotros debiéramos manifestar este tiempo del nacimiento de Jesús. ¿Ya? Y obviamente la pregunta que debiéramos hacernos nosotros es, ¿qué es lo que nos da ese gozo en Navidad? ¿Qué es? Entonces yo puse acá los regalos, la comida, las golosinas para los niños, la familia, los amigos o Jesús. ¿Qué es? La historia del nacimiento de Jesús se caracteriza por una emoción de alegría y regocijo entre aquellos que recibieron la noticia. Y otra pregunta que debiéramos plantearnos hoy es, si nosotros podemos experimentar hoy día ese mismo sentimiento y si logramos entender qué significa regocijarnos o tener gozo en el corazón, de lo que nos habla la palabra, ¿verdad? Y para empezar, creo que es súper importante como definir un poco qué significa gozo. Y voy a leer, dice, en el Nuevo Testamento las palabras más comunes que se utilizan para describir el gozo son chara, que significa gozo, y chairo, que significa regocijarse. El gozo se considera en el Nuevo Testamento como un don divino. Es la respuesta apropiada del alma al Evangelio, Lucas 2:10. Está estrechamente relacionado con la obra del Espíritu Santo en los Hechos y las Epístolas y se presenta como uno de los frutos del Espíritu. ¿Ya? Eso está en Gálatas 5:22. Además, tiene un aspecto escatológico como un rasgo del mundo venidero, ¿ya? Por ejemplo, el gozo de tu Señor en Mateo 25, 21, 23 y mi gozo en Juan 15, 11, 17, 13. Esto es súper importante porque debido a que es un don de Dios, el mundo no conoce el gozo, como nos manifiesta el que nos manifiesta la Biblia. No lo conoce porque es un don de Dios. Y eso también lo podemos encontrar en 1 Corintios 2:14. Y lo otro que paradójicamente para el creyente, para nosotros como hijos, nosotros podemos regocijarnos en las aflicciones, ¿no es cierto?, en los sufrimientos, con un gozo que no podemos explicar, ¿ya? Y que ese gozo está lleno de gloria. Lo vemos en Hechos 5:41-2, Corintios 6:10, Primera de Pedro 1:6, 8 y 4:13. Y sin duda alguna, ¿no es cierto?, esto es algo que se vive en lo sobrenatural, porque es un don de Dios. Esto proviene de Dios, nosotros no podemos fabricar el gozo. Entonces, si no lo vivimos de esa manera, vamos a entramparnos en cosas que no corresponden en el camino, ¿ya? Si necesitas los pasajes que te di, después los puedes pedir porque esos son como referencia, ¿ya? Lucas nos muestra que el nacimiento de Jesús trajo una gran cantidad de alegría, gozo, regocijo, y que muchas personas en el relato de Lucas salen, y no solamente María, pero vamos porque generalmente se dice, María y la mamá de Jesús, ¿verdad? Pero María, José,
que eran los padres, Elizabeth, Juan el Bautista, los pastores, los sabios, Ana, Zacarías, un hombre que estaba en el templo, y muchos otros, además de ser un momento especial para aquellos, ¿no es cierto?, que estuvieron en ese momento tan importante del nacimiento de Jesús, esto trajo significado a sus vidas, ¿ya? Y transformaron sus vidas. Este encuentro transformó completamente las vidas de cada uno de ellos. Ellos no se quedaron con, oh, nació un niño y qué bonito que es, ¿verdad? O lo fueron a ver, como hace uno cuando hay un nacimiento en la familia, que es una alegría, ¿no? Cuando nace un niño. Pero este niño les cambió y les transformó la vida. Transformó la vida. Y sus vidas dieron fruto. Entonces, la pregunta es, ¿este niño está trayendo fruto a nuestras vidas? ¿Está trayendo fruto a nuestras vidas? Que hoy día ya no es un niño. Hoy día es el Rey de Reyes y Señor de Señores y está sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, cada experiencia que ellos tuvieron nos recuerdan que el nacimiento de Jesús puede tener un efecto transformador y similar a ese momento en nuestras vidas, ¿verdad? Mira, vamos a ir al regocijo de María. Y yo le puse acá, el regocijo que María tuvo cuando Jesús llegó a este mundo, la llevó a una vida entera de servicio. ¿Por qué? Dice, cuando el ángel apareció y le comunicó a María que iba a tener un bebé, ella, como se hablaba unas semanas atrás, no sintió alegría al tiro. De hecho, se asustó, ¿no es cierto? Se confundió, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No es cierto? Muchas preguntas vinieron. Y hubo una emoción de preocupación, de no sé, como algo entró en ella, así como, ¿qué pasa? Y se asustó, ¿no? Y todo lo que significaba también para ella la cultura judía, que obviamente ella en ese momento estaba siendo una mamá soltera. Y eso era terrible, ¿ya? Y nos podemos imaginar a María tal vez preocupada, preguntando, sin poder dormir, porque cómo ella iba a avisar a sus papás, a sus amigos, ¿qué iban a decir de ella? ¿Cómo iba a quedar su reputación? ¿Qué pensarían sus padres, sus amigos? ¿Ya? Pero en Lucas 1:39-40 dice que María visita a Elizabeth, ¿ya? Y aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención y yo digo, wow, Señor, qué heavy, como tú nos enseñas. Y que su alegría y su gozo no llegó hasta que visitó a esta parienta, porque era su prima, que ella estaba embarazada ¿de quién? De Juan el Bautista, ¿verdad? Para los que saben. Pero al escuchar el saludo de María, ¿no es cierto? Le dijo, hola prima, ¿cómo estás? Te vengo a visitar, no sé cómo se saludaron. Elizabeth dice la palabra que se llenó ¿de qué? Del Espíritu Santo. Elizabeth se llenó del Espíritu Santo y en ese mismo momento, en ese mismo instante, la guagüita, que era Juan el Bautista, que estaba en el vientre, dice que dio un salto. Y yo digo, qué heavy, porque María ya estaba, ya había venido la visita del Espíritu Santo sobre ella, y Juan, que es el precursor, ¿no es cierto?, del Señor Jesús, de abrir el camino para Jesús, saltó de alegría la guagua, saltó de este gran gozo sabiendo que ahí estaba el Mesías. Entonces, qué heavy cómo estas cosas que son, a veces las leemos, ¿verdad?, pero no nos detenemos a pensar en el momento. Y desde ahí Elizabeth entendió que el bebé que traía María en el vientre era el Salvador, el Mesías. ¿Ya? Y dice que ella le dice, mira, tú eres bienaventurada, y todo lo que sale en Lucas, pero también yo lo entendí así,
que Elizabeth en ese momento le da una palabra de confirmación a María. Porque le dice, el niño que tú tienes en el vientre es el Salvador. Y si nos vamos hacia atrás, María estaba acongojada, estaba preocupada, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con María después que Elizabeth le da esa palabra? María sintió un gran gozo y hubo un canto. No sé si ustedes lo han leído, el Magnificat me parece que le llaman, ¿no? Es un canto que nace del gozo, que nace del regocijo de saber quién era el niño que ella traía en el vientre. Este Jesús que era el Salvador del mundo. Este Jesús de quien se había predicado por muchos años. Este Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ella dice, la gran felicidad que sintió María de ser un instrumento que Dios puede utilizar. Y ella dice, para ser la sierva del Señor y que se cumplan todas las promesas que Dios le había dado a su pueblo. Lucas 1, 46, 56. Ella sabía que este niño traía un propósito. Y ella sabía que también en ese propósito entraba ella. Y esa María cambió su vida para siempre. Y pudo volver a su casa después de 3 meses, dice la palabra, volvió a su casa. Y yo creo que pudo vivir tranquila, confiada de que el Señor estaba haciendo esta obra. Y con la frente bien alta, como mujer, porque sabía que Dios la estaba respaldando en esto. Hay otros, no voy a poner, ¿cómo es la palabra? Personajes. Y pensaba en esto, porque uno dice, no, los personajes de la Biblia no son personajes. Y ayer me decía el Señor, no son personajes. Un personaje es una persona que no es real muchas veces. Ellos son personas, como tú y como yo, de carne y hueso, que vivieron en ese tiempo, para poder estar en el lugar perfecto, preciso, en el momento en donde el Señor iba a hacer cosas grandes. Está la alegría del corazón de los pastores. ¿Qué pasó con esta alegría? Esta alegría los llevó a testificar a Jesús. ¿Quién eran estos pastores? Ellos se dedicaban a cuidar ovejas. Y en los tiempos del Nuevo Testamento esta profesión era un poco marginada y olvidada por la sociedad. Se dice que la profesión de pastor estaba en la lista de los oficios que los padres no debían enseñar a sus hijos. No era bien mirada. Los pastores no gozaban de una buena reputación. ¿Ya? Y al igual que los publicanos, estaban privados de los derechos de los ciudadanos. Pero aún así, los pastores entendieron que el mensaje que ellos llevarían como testimonio era universal. Era universal. Y qué importante eso. A veces nosotros nos predicamos a nosotros mismos. O le predicamos a la gente que ya va a la iglesia y se conoce con alguien, o sea, oye, sí, no, que el Señor, y hablamos del Señor y entregamos una palabra y no está mal. Ya no estoy diciendo que esté mal, pero a veces nos es más fácil hablar entre nosotros de Dios y de lo que Él hace que con aquellos que no conocen de Jesús. Y ellos que eran marginados, ellos que eran mal mirados, salieron con gran gozo y dice la palabra, vamos y digamos lo que está pasando en ese momento en el establo. Y dice que salieron y entregaban con gran alegría de corazón, con gran alegría, salían y decían, el Salvador ha nacido, Jesús ha nacido, hay un niño que viene a salvar al pueblo. Y empezaron a dar esta noticia a quienes estaban alrededor. Ellos experimentaron una renovación. ¿Te imaginas una persona así, que sea mal mirada y que tengan este privilegio que un ángel se les acerque, se les aparezca como algo sobrenatural y les diga, ¿saben? Vayan y vean a este niño. ¿Se imaginan ustedes cómo las cosas a veces en el ámbito espiritual nosotros no las podemos entender, pero son reales?
son reales. Experimentaron una renovación de gozo, regocijo en el Salvador, no de temor. Experimentaron la felicidad de aprender lo que aporta la libertad del Evangelio. Ellos se sintieron libres y privilegiados. Cuando tú tienes un espacio, un lugar en donde tú sabes que el Señor te va a dar una identidad, tú te sientes libres. No hay ataduras, porque tú sabes quién eres en el Señor. Dice Lucas 2, 10, 11. Es lo que pasó ahí, dice. Entonces el ángel les dijo, no temáis, porque os traigo una gran noticia, que será para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso les dijo el ángel. No tengan miedo, porque este es el Cristo, el Salvador. Qué increíble cómo el Señor va buscando, ¿no es cierto?, en esta historia, va entretejiendo y va sacando a quienes Él necesitaba que estuvieran en ese momento. Otros, como los Reyes Magos, su gozo los llevó a dar de lo que tenían. Mateo 2:1 dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, otros dicen astrólogos o magos, ¿no es cierto?, algunas otras traducciones, ya, de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido, ¿para qué? Para adorarlo, dice la palabra. La estrella brillante en el cielo para estos mensajeros, para estos reyes, estos magos, esta estrella fue el mensajero del nacimiento de Jesús para ellos. El Rey de Reyes y Señor de Señores manifestándose a estos reyes magos, astrólogos, sabios. No son pastores. Pero la que tengo yo es reyes. Ellos entendieron que Dios podía comunicarse con ellos a pesar de las tradiciones judías. ¿Ya? Porque el pueblo judío tenía hartas tradiciones y que eran bien cerradas solamente para ellos, ¿ya? Y bien rígidas también. Pero ellos pudieron entender, ¿ya? Ellos pudieron entender que esta estrella fue un mensaje directo de Dios a aquellos que ellos eran estos reyes que venían de otro lugar, no eran del pueblo, no eran de ahí. Dice que venían del oriente, ¿verdad? ¿Del oriente venían? Sí. Y mira, los judíos creían que el Mesías vendría solo por ellos. Esa era su creencia, ¿ya? Y ellos esperaban a un Salvador. Y los reyes buscaban a un rey, no un Mesías ni un Salvador. Las diferencias. A través del estudio de las estrellas, Dios los guió a Belén. Y los judíos buscaban a Jesús a través de las Escrituras. Ellos consultaron a Herodes y ellos consultaban a los líderes religiosos. Entonces, ¿cuál fue el gozo de estos reyes magos? Que al ver esta estrella se sintieron gozosos. ¿De qué? De ver cómo Dios se comunicaba en el idioma de ellos. ¿A través de qué? De una estrella. Ellos eran astrólogos. Ellos estaban viendo constantemente lo que pasaba en el universo. Y aparece esta estrella que les llamó la atención. ¿No es cierto? Y entendieron la señal que Él les dio. Sabiendo que esa estrella era Dios, ellos sabían que el niño que encontraron también era el Hijo de Dios. Mateo 2:11 dice, entraron a la casa y vieron al niño con su madre, María. ¿Y qué hicieron? Se inclinaron y adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos. Estos eran oro, incienso y mirra.
Ellos, los Reyes Magos, aquellos que venían de lejos, aquellos que tenían otra manera de pensar, aquellos que se guiaban por las estrellas, que estudiaban las estrellas, que a lo mejor para los judíos era hasta pagano, por decir algo, no sé si estoy diciendo la palabra correcta, pero hasta pagano tal vez sí, ¿no? Pero ellos, ¿qué hicieron? Creyeron, adoraron y dieron lo mejor que tenían para Jesús, y dieron. Esa es la forma que nosotros también debemos de vivir este gozo, ¿no es cierto? Creyendo, adorando y dando lo mejor de nosotros, lo mejor que nosotros tenemos. Y acá hay otra historia que quiero que la podamos ver, la alegría de Simeón y Ana. Y esto tiene que ver con la alegría, ¿no es cierto?, de ver las promesas cumplidas. Esto está en Mateo 2, 21, 36. Y la voy a contar así, como un relato que también me gusta mucho. Pero digo, Dios, a veces leemos y pasamos de largo. Por lo menos me pasa a mí. Y no encontramos, ¿no es cierto?, los tesoros que a veces podemos tener en la Biblia. En esta historia hay un relato que nos muestra que sentir regocijo tampoco es solamente para los jóvenes, sino también para los muy, muy viejitos. Y no hay edad para sentir gozo de parte del Señor. No hay edad. Ya no está entregada solamente para los adultos, para los ancianos. Los niños también pueden ser tocados con este don del Señor, el gozo del Señor. ¿Ya? Yo tengo una de mis nietas que es bien sensible y me llama mucho la atención que cuando ella siente al Señor sobre su vida, ¿no?, ella llora. Y llora, y llora, y llora harto. Y al llorar, ella dice, tengo que pedir por mi familia. Tengo que orar por mi mamá, mi papá y mis hermanos, y mi tata, y empieza a nombrar a toda la familia. Pero yo digo, qué bueno que ella, siendo tan pequeña, pueda sentir al Espíritu Santo sobre ella y pueda manifestar esto. Entonces no frenemos a los niños, al contrario, creo que es muy bueno entender que ellos también pueden darnos una palabra de ánimo y pueden ayudarnos también a entender otras cosas, ¿ya? Así que el gozo no es solamente para los adultos, el gozo del Señor es para todos. Bueno, esto pasó en Belén, ¿ya? En el templo en Jerusalén. La ley levítica, en Levíticos 12:2, dice que cuando un niño nace, este debe ser circuncidado al 8º día, ¿ya? Y que después, a los 30 días, el niño debe ser presentado a Dios como sacrificio, ¿no es cierto? Y que sus padres o aquel que lo presenta tiene que llevar animales para entregárselo como sacrificio al Señor, ¿ya? Y esta historia en Mateo 2, 21, 36 nos relata que José lleva 2 palomas y que María tenía al niño envuelto en pañales, ¿verdad? Lo tenía en sus bracitos ahí, tenía a Jesús. Y mientras caminaban por la zona donde se dedicaban a los niños, se acercó un sacerdote, muy viejo, y se acerca de repente este sacerdote. Pero me llama mucho la atención porque la palabra dice, y Simeón que estaba allí, antes de esto también dice que si Simeón fue visitado por el Espíritu Santo le habló y le dijo, anda al templo, en ese momento, lo llevó, lo envió. Y él fue, hizo caso y fue. Y lo que dice la Biblia acá es que Simeón estaba allí y tomó al niño en sus brazos, perdón, que si no... Dice que tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo, mira lo que dice, muera en paz, como prometiste.
he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo a Israel. Dice, Él es una luz para revelar a Dios a todas las naciones. Está hablando ya, está saliendo del pueblo, solamente del pueblo de Israel. Ya está ampliando esta adoración que hace este hombre. Y él dice, para todas las naciones. Jesús no vino solamente para el pueblo de Israel. También vino para las naciones. Y este hombre dice, gracias por eso. Da las gracias. Se llena de alegría, se llena de gozo y dice que alaba a Dios en el templo. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros alabamos, hay un gozo en nuestro corazón. Porque sabemos a quién estamos adorando, ¿verdad? He visto tu salvación, dice. Y la respuesta, no, y la que la preparaste para toda la gente. Y después se acerca una ancianita llamada Ana, que se unió a esta celebración, y lo mejor que pudo comenzar a hacer ella, dice, con alegría, ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, en Jerusalén. En todos estos hermanos, por decirlo así, pastores, María, José, aquellos que estuvieron en ese momento, estos reyes magos, Simeón, Ana, en todos ellos había un gran gozo al recibir a este Jesús, al ver a este Jesús nacer con un propósito para la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel. Entonces, la pregunta que comenzamos en el principio, ¿cuál sería nuestra forma para entregar a Jesús a otros en esta Navidad? ¿O vamos a tener una Navidad centrada en nosotros, que está bien, ¿no es cierto? Lo podemos hacer, pero ¿cuál es el desafío? ¿Cómo manifestamos este gran gozo que tenemos de celebrar una vez más? Porque es una celebración que nos llama a reflexionar. No por la celebración misma, porque no estamos, el Señor Jesús, no, como les decía, no es un niño, no es una guagua, ¿ya? Pero el mundo cristiano hoy día celebra a este Jesús que trajo salvación. Entonces, ¿cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Vamos a testificar? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué podemos entregar a otros? ¿O nos vamos a centrar solamente en nosotros? Y es una buena pregunta para desafiarnos y poder salir, no sé si en la misma noche de Navidad, pero quizás antes, de poder ir a donde un vecino y decirle, ¿sabes? Yo celebro Navidad porque ha nacido un Salvador. Y ese Salvador me trajo propósito a mi vida. Y ese Salvador viene pronto. Y ese Salvador tiene vida eterna para ti, para ti, para ti, para el que quiera recibirlo. Ese es el mensaje que debiera traernos gozo a nosotros para poder entregarlo a los demás, ¿verdad? Y es un desafío porque a veces nos centramos en nuestras vidas y hasta estamos preocupados por lo que vamos a hacer ese día. Como decía adelante, nosotros nos preparamos y todo y nos organizamos, pero ese no es todo el fin, no es todo el fin. Y yo quiero poner eso en tu corazón, quiero desafiarte a que vayas más allá. Y que así como estos hermanos que vivieron años y años antes que nosotros pudieron entregar a este Jesús a otros, nosotros también podamos hacerlo. Ese es el desafío para el mundo cristiano. ¿Nos amamos nosotros? Sí, nos amamos. ¿Vamos a darnos buenas bendiciones? Sí. ¿Vamos a tener un bonito día ese día? Sí, como iglesia. Pero cuando salgamos afuera, ¿cuál será nuestro gozo? Esto que tenemos acá, que nos va a llevar más allá.
Es una pregunta que quiero que te lleves, que la reflexiones y que le preguntes a Jesús, ¿qué puedo hacer yo para manifestar tu nacimiento a aquellos que están afuera? Amén. Vamos a orar.